Mis amados hermanos, es un privilegio estar en la casa del Señor, aún a pesar de las calores que están haciendo. El único inconveniente que encuentro es que estamos sudando bastante, pero las libras no caen. El hermano Taylor me regañó. Hay que hacer otras cosas, no es sudar nada más por sudar. Así que vamos a pesar del calor, a tratar de enfocarnos en el mensaje de la palabra. No permitamos que el enemigo nos distraiga, de modo que podamos ver la gloria del Señor. No la mía, hoy recalco, mi hermano, la gloria de Cristo. Vamos a seguir avanzando en nuestra serie que hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. Y precisamente, si hemos puesto atención, vamos viendo que estamos llegando o estamos ya en la recta final del proceso de liberación. 8 de 10 plagas se han ejecutado y la novena, que cierra el último ciclo, ya se cierne sobre Faraón, y es la cual vamos a estar viendo hoy. A estas alturas, si esta fuera una época en la que existieran las cámaras fotográficas, sin duda alguna, la cara del Faraón sería la foto que saldría en el diccionario junto a la definición de juicio divino. Porque ahora mismo para Faraón es la viva personificación de lo que dice Hebreos 10:31, de que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y espero que lo que estemos viendo a través de estas plagas nos permita reflexionar y sobre todas cosas ser agradecidos y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, porque Cristo Jesús nos libra del juicio divino. Es por eso, mis amados hermanos, que hemos titulado el mensaje de hoy el noveno golpe a un oscuro corazón. El noveno golpe a un oscuro corazón. Espero que puedan observar a qué me refiero en un momento. Hay, mis amados hermanos, 4 puntos que quiero que vean conmigo esta mañana, si el Señor así nos lo permite, en esta línea. El primer punto que quisiéramos desarrollar es el detalle de la oscuridad oscura. Y van a ver a qué me refiero con eso en un momento. Vamos a observar a qué se refiere la Escritura con la oscuridad oscura. Segundo, quisiera que vean, mis amados hermanos, cómo se desarrolla justicia poética en esta, gracias hermano, en esta porción de la Escritura. Y el tercer punto es una palabra, una frase que estoy acuñando yo, así que voy a llevarla a la RAE para ver si me la aprueban. Es la frase de gracia poética. Finalmente, vamos a ver lo que significa vivir sin comprometer nuestra vocación. Y se me queda quedando un punto por fuera, que no soporto. Esperanza en la luz. Esperanza en la luz. ¿Ok? La oscuridad oscura, justicia poética, gracia poética, viviendo sin comprometer la vocación, y esperanza en la luz, lo cual vemos en un golpe dado por el Señor a un oscuro corazón. Mis amados hermanos, la que se denomina la noche polar es un fenómeno provocado primordialmente por la inclinación del eje de la Tierra, en el que la ausencia de luz solar se prolonga por más de 24 horas, en algunos casos mucho más de 24 horas. Eso es tanto en el círculo polar ártico como el círculo polar antártico.
Durante lo que se denomina la noche polar, el sol no alcanza altura suficiente para que se vea por encima del horizonte en estas regiones que ya mencioné, lo que provoca que en ciertas regiones que probablemente no vamos a ver jamás en YouTube, hay áreas donde no hay luz solar por semanas y a veces por meses. La ciudad más grande del círculo polar precisamente se llama, a ver si lo pronuncio bien, Murmansk, y es una localidad rusa donde viven casi 300,000 personas, donde, por ejemplo, la noche polar se extiende desde el 2 de diciembre hasta el 11 de enero. A esa altura, hermano, el sol aquí está en su apogeo. Allá no hay sol. Aproximadamente 40 días sin luz de sol. Interesante, ¿cierto? Hay una historia todavía más interesante relacionada con la noche polar. El 1 de agosto de 1914, un famoso explorador, Sir Ernest Shackleton, zarpó desde Londres hacia la Antártica. Él quería ser el primero que ponía la bandera en el Polo Sur, pero ya se la habían adelantado. Y como ya se la habían adelantado, decidió que él iba a ser el primero que iba a cruzar caminando el continente antártico. Ese era el plan. Sin embargo, el barco nunca tocó tierra, porque aun cuando el barco se llamaba Resistencia, no resistió el hielo y se hundió. ¿Ok? Sin embargo, ya la misión no era cruzar el continente, sino que era sobrevivir. Y esa tripulación enfrentó diversas dificultades, hambre, frío, desde luego, se comenzaron a morir los perros esos que llevan las carretas ahí, había gente que tenía gatos, se morían los gatos, la gente se estaba tratando de entretener con una guitarra, un banjo que tenían ahí. Pero lo peor que vivieron fue una noche polar. Escuchen cómo la describen. A principios de mayo, el sol desapareció por completo y no se volvió a ver hasta finales de julio. El biógrafo del señor Shackleton escribió: en todo el mundo no hay desolación más completa que la noche polar. Es un regreso a la edad de hielo, sin calor, sin vida, sin movimiento. Solo quien lo ha experimentado puede apreciar plenamente lo que significa estar sin sol día tras día y semana tras semana. Pocos hombres que no están acostumbrados a él pueden luchar contra sus efectos por completo, y ha vuelto locos a algunos hombres. Y probablemente, mis hermanos, si Faraón estuviera vivo cuando Shackleton hubiera dicho: yo viví una peor, yo me estaba volviendo más loco, porque a Faraón le tocó vivir lo que yo denomino aquí la oscuridad oscura. El noveno golpe ha endurecido o que a un endurecido Faraón se ha dado, es una oscuridad peor, 100 veces peor que la polar, porque era una oscuridad que se podía, mis amados hermanos, inclusive sentir, palpar. Esta es la tercera plaga del tercer ciclo de plagas, y al igual que la tercera que hemos estado viendo en el ciclo, esta siempre va, mis amados hermanos, sin un aviso previo. Noten lo que dice el versículo 21, brevemente. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto, note ahí, que cualquiera la palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas. El original griego ahí no dice densa, ahí tuvieron que interpretar o traducir los intérpretes, porque nosotros no hablamos castellano ahí, pero el hebreo dice allí, y hubo oscuridad sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y el sentido de la escritura aquí, mis amados hermanos, nos quiere transmitir una idea de una oscuridad que es prácticamente indescriptible. Por eso suena extraño la palabra, una oscuridad. Era una oscuridad tan densa, mis amados hermanos, que se podía sentir, se podía tocar. Y eso es difícil de explicar sobre palabras humanas, mis amados hermanos. Y puede que usted diga, eso suena raro. ¿Por qué no prendieron una vela? ¿Y por qué no prendieron una antorcha? Nosotros usaríamos como los genios de la lámpara, ¿cierto? Que tontería, no había que prender una vela, ¿cierto? Es más, les digo que las personas que viven en las regiones que les mencioné, ellos tienen luz eléctrica. No hay luz de sol, pero hay luz eléctrica. Ellos pueden caminar y hacer sus mandados, nada más que sin sol. Pero el punto que se nos quiere transmitir aquí, mis amados hermanos, la oscuridad era tal que ni aún se podían conseguir ni usar ni velas, ni antorcha, ni nada. Esta es una descripción del juicio de Dios. No había ni siquiera manera, mis hermosos hermanos, de iluminar sus residencias. Ahora, hermanos, como ya les he mencionado con las plagas anteriores, no debemos cometer el error, debemos tener cuidado de no querer naturalizar las plagas, de querer dar una explicación científica a las plagas, porque, mis amados hermanos, ya les he dicho, consideramos que no tienen explicación científica. Voy a terminar el sermón antes que se me apague la ley. No tienen explicación científica. Algunos estudiosos, por ejemplo, dicen que se puso oscuro por un eclipse solar. ¿Ok? Esa es la conclusión que le dan algunos. Otros atribuyen la oscuridad a una de las terribles tormentas de arena que se daban en las regiones árabes, donde había que correr a buscar refugio en la casa, y que consideran que lo que se podía palpar no era la oscuridad, sino la arena de la tormenta. ¿Okay? A eso consideran algunos teólogos que se refiere el versículo 21 cuando dice que esa oscuridad se podía palpar. Sin embargo, mis amados hermanos, ya les he dicho que eso no parece ir acorde con lo que enseñan las escrituras. Porque si eso era un fenómeno natural que sucedía cada cierto tiempo en el año, ¿cuál era la preocupación de Faraón? Era no tener que hacer quieto y esperar a que pasara la tormenta, como hacemos nosotros cuando sabemos que hay temporada de tormenta. ¿Cierto? Compramos nuestro paraguas y esperamos que se vaya la temporada y seguimos normal. O como hacen en ciertas regiones donde son afectados por huracanes y tornados, gracias a Dios aquí no. Pero cuando en Estados Unidos dicen que hay temporada de huracanes, nadie se muda, ¿cierto? Todo el mundo toma sus precauciones, pone la madera en la ventana y todo el mundo hace sus acomodaciones y espera que pase el huracán. Y si se llevó la casa, bien, y si no se la llevó, también, porque se ve con cierta normalidad. Eso no es lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos. Vemos que el Faraón está sin duda preocupadísimo por lo que se está dando aquí. Y mis amados hermanos, es que lo que se está dando aquí es sobrenatural. Lo que Dios está haciendo es precisamente probar su soberanía sobre toda la creación. ¿Okay? De hecho, esta plaga nos regresa todo el camino hacia atrás hasta Génesis, ¿cierto? En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas, ¿cierto?
Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora el Señor aquí está haciendo lo contrario. El Señor dijo en Egipto, no sea la luz, y no fue la luz. Ahora, mis amados hermanos, sé también qué pueden estar pensando, porque puede que a usted no le parezca la plaga de oscuridad una plaga muy terrible. Usted puede decir, bueno, está bien, un poquito de oscuridad densa, no es nada, entre comillas, comparado con que te caiga un bloque de granizo en la cabeza, o que te dé una úlcera, o cualquiera de las otras plagas mortales que se dieron anteriormente. Lo que sucede, mis amados hermanos, es que para comprender por qué esta plaga era tan terrible para los egipcios, tenemos que hacer algo que nada más lo voy a pedir una vez. Tenemos que ponernos la sandalia de un egipcio, aunque sea por un momento. ¿Okay? Y vamos a ponernos la sandalia de Egipto, de egipcio, y vamos a pensar por un momento que nos peinamos igual y estamos en la región del imperio egipcio. Mientras piensan eso, quiero recordarles algo. Dios tiene un propósito en todo lo que está haciendo aquí. El propósito principal es la gloria de Dios. Dios está procurando la gloria de su grandioso nombre, como también afirmamos la semana pasada. La gloria de su grandioso nombre implica, desde luego, la liberación del pueblo de Israel. Implica también, de igual manera, que los israelitas iban a conocer al Señor por medio de su misericordia. Implica también que los egipcios iban a conocer al Señor por sus justos juicios. No obstante, Dios estaba juzgando a los dioses egipcios. Voy a usar otro versículo para probarles eso. Acompáñenme al número 33:4. Dice el número 33:4. Refiriéndose a la última plaga. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová, ¿qué cosa? Juicio contra sus dioses. Y noten, hermano, ya el Señor se había encargado de los dioses del agua, ya Dios se había encargado de los dioses de la tierra, pero quedaba el Dios más importante en el panteón de los egipcios. La razón por la cual la plaga de la oscuridad era particularmente terrible y causante de tanto pavor era porque los egipcios adoraban al sol. Voy a explicarle qué tanto los egipcios adoraban al sol. Recuerden, estamos en la sandalia de los egipcios por un momento. Por ejemplo, adoraban a un dios menor llamado Horus. Él era el dios del amanecer, de la salida del sol. Era un cuerpo humano con cabeza de águila y con alas, y por lo general se dibujaba con el sol, que supuestamente los levantaba en la mañana. Pero ese no era el único. Adoraban también al dios Aten. Aten era principalmente adorado como el disco solar, asociado con la idea del sol de mediodía al máximo esplendor. O sea que Aten era el dios del mediodía, del sol en lo más alto, el dios de las 12. ¿Ok? No solamente adoraban del mediodía. En el orden lógico, ¿cuál dios falta? Tienen toda la razón. Adoraban al dios Atum como el dios de la puesta del sol. ¿Ok? Sol, sol, sol por todos lados. Pero el más grande, según ellos, de todos los dioses egipcios era Amón-Ra. Los egipcios creían que Ra era el creador del universo, autoexistente,
autosuficiente, lo consideraban el omnipotente, y Faraón era adorado como la encarnación de Ra. Todo apuntaba al final hacia Ra. Había canciones de alabanza, así como la que cantamos nosotros aquí, dirigidas a Ra. A los niños se les enseñaba en la escuela a cantar, en la escuela dominical egipcia. A los niños se les enseñaba no a cantar al Señor, sino que se les enseñaba a cantar a Faraón, como si Faraón fuera eterno. Por eso era tan terrible la oscuridad. Y todo lo que tuvo que hacer Dios para despachar a Ra fue apagar la luz. Eso fue todo lo que el Señor tuvo que hacer. ¿Ok? Y ahora piénselo usted. Si toda su existencia girara en torno al sol, tenga su sandalia egipcia por un momento. El sol es todo para usted. El sol es su única esperanza. Usted está pendiente de que el sol salga, que esté al mediodía y que caiga en la tarde. Todo depende de que el sol esté allí. Y hay 3 días seguidos que no hay nada de sol. ¿Cómo se siente usted? Probablemente se sienta desesperado, probablemente se sienta histérico. Yo estoy seguro que algunos de los empleados del Faraón ya estaban dispuestos a hacer un golpe de estado. Esa es mi versión, ¿ok? No estoy diciendo que eso es el día de la escritura. Pero ¿cuál es la aplicación espiritual de esto para nosotros, hermano? ¿Por qué le estoy contando esto? No tengo que dar clase de historia egipcia, pero hay una aplicación espiritual para nosotros hoy. Porque hemos visto cómo Dios va destruyendo todas las cosas que se adoran, que van por encima de Él. Y yo considero, mis amados hermanos, que el Faraón muestra la peor de todas, que es la autoexaltación. Cuando Faraón dice, yo soy Dios, yo soy mi propio Dios. Eso lo promueve la cultura individualista en la que vivimos hoy. En la cultura individualista donde vivimos hoy, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo y cuarto es quien yo diga. Yo soy la referencia del bien y del mal. Yo soy el que dice que está bien y que no. Mis emociones dictan la verdad. La verdad es irrelevante, mis emociones la dictan. Esa es la cultura en la que vivimos hoy. Pero permítame preguntarle a la iglesia. Note, el Señor apagó el sol a Faraón para probar que Él era el Señor, que Él es el Señor. De nuevo, piénselo por un momento. Imagínense a los egipcios haciendo su devocional en la mañana y sus oraciones matutinas, yendo a orar al sol, y no hay sol. Eso es lo que estaba sucediendo ahora mismo, hermano. No se podía ni mover de la casa para ir a orar al río donde acostumbraban a hacerlo. Mi pregunta para usted es, ¿qué cosa tiene que quitar el Señor para que usted reconozca que Él es Señor y que Él es soberano? A Faraón le quitaron la luz. ¿Qué hay que quitarle a usted y a mí? Que nos revelamos ante la soberanía del Señor. Es una pregunta que debemos hacernos. El Señor es soberano y Él es Señor en lo que hemos visto a lo largo de toda esta porción de las Sagradas Escrituras. Lo cual me lleva a lo que yo llamé justicia poética. Mis amados hermanos, la justicia poética es un concepto que se utiliza más que nada en el ámbito literario, principalmente en la poesía o en la historia de ficción. La premisa de la justicia poética es el hecho de que hay un balance o un equilibrio o una correspondencia entre las acciones de uno de los personajes de la historia con otros. ¿Qué es lo que implica? Para que estemos claros, que los personajes reciben el trato o la retribución apropiada a sus acciones.
Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes tuvieron una infancia relativamente feliz como la mía, usted a lo mejor vio esa famosa cómica de los Warner Brothers, del coyote y el correcamino. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo que pude recordar de justicia poética mientras preparaba el mensaje. ¿A qué me refiero? Usted veía, por ejemplo, que el coyote armaba un esquema todo planificado y tenía una bomba preparada para que cuando pasara el correcamino, recordara el correcamino. Pero ¿qué es lo que sucedía? La bomba siempre le reventaba a él. Eso es justicia poética. Tú querías hacerle mal a alguien con una bomba, pero la bomba te reventó a ti. Eso es justicia poética. Y para mí, mis amados hermanos, en este escenario en particular, el faraón es un cuadro perfecto de lo que es la justicia poética. ¿Por qué lo digo, hermanos? Y piénselo conmigo por un momento. La plaga de oscuridad no tiene solamente implicaciones físicas o materiales, sino que revelan otras cosas. La plaga de oscuridad revela un problema espiritual en el corazón. Y por eso es que titulé el mensaje El noveno golpe a un oscuro corazón. La plaga de tinieblas es la justicia poética cayendo sobre un corazón oscuro. ¿Qué me refiero con eso? Cuando usted escucha los términos opuestos, oscuridad y tiniebla, y luz, perdón, la oscuridad se percibe como algo negativo. Se asocia con el caos, la maldad, y en términos teológicos, todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Primero Juan 5 nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por el contrario, acompáñenme a Proverbios 4:19. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la luz. ¿Lo ven ahí? El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Eso es lo que significa oscuridad que se puede palpar. Mis amados hermanos, un corazón endurecido es la evidencia de un corazón en oscuridad. Y ese es el efecto devastador del pecado. No solamente nos pone en oscuridad, sino que hace que la amemos. ¿No me cree? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Noten las palabras. Esta es la condenación. Juan nos está definiendo en qué consiste la condenación. ¿Por qué la raza humana o por qué el género humano está en condenación delante de Dios? La luz vino al mundo y los hombres amaron la luz. No, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Ven ahí? Ese es el problema de la humanidad, mis amados hermanos. Ese es el problema del faraón. Primera de Juan 1:6. Note, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué significa eso? No practicamos la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Alguien lo puso así: si yo no obedezco a Dios, estoy en tinieblas. ¿Ok? Un pastor lo pone de la siguiente manera. Me encanta cómo lo puso. La persona que vive en tinieblas está destinada a morir en tinieblas. Ahí radica la justicia poética. ¿Okay? Permítanme dar un ejemplo más, porque lo que está sucediendo aquí en Egipto es un hilo conductor de cómo el Señor juzga las tinieblas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10.
pudiéramos decir entre comillas que nos estamos yendo al futuro. ¿Okay? Pero esto está haciendo referencia a nuestros días, mis amados hermanos. ¿Okay? El juicio de Dios representado en este caso por la quinta copa. Tanto las trompetas como las copas en el Apocalipsis hablan del juicio de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad, primordialmente. Pero note lo que dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Ok? Por el reino de Satanás. Ese es el principio que quiero que observen. Y su reino se cubrió ¿de qué cosa? De luz, de tinieblas. Dice la Escritura que mordían de dolor sus lenguas. ¿Quiénes? No demonios aquí, hermano. Aquí se refiere a todas esas personas que como faraón amaron más a Satanás y las tinieblas que la luz. Y note la característica de estas personas en el versículo 11. Aun cuando estaban en las más oscuras tinieblas. Y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, perdón, por sus dolores y por sus úlceras. De nuevo, todo esto es plaga de Egipto, hermano. Se ponen a ver el lenguaje. Y no se arrepintieron de sus obras. Esto apunta, mis amados hermanos, al juicio final, donde vemos la actitud de nuevo de quienes aman la oscuridad, aquellos que sirven a Satanás. Es el escenario que nos pinta la novena plaga. Pero no te algo, hermano, hay un pedacito que si leemos muy rápido nos saltamos, y es lo que yo llamé la gracia poética. Y como ya les dije, no existe un género literario, espero que la RAE me lo apruebe, pero este pasaje nos muestra un glorioso y esperanzador contraste. Note lo que dice el versículo 23, hermanos. Este era el estado donde estaban los egipcios. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. ¿Por cuánto tiempo? Punto y coma. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. Ahora tengo un problema aquí, hermano. Yo no tengo manera humana de explicar a ustedes cómo se veía eso. Yo me quedé pensando mientras escribía, ¿cómo se tuvo que haber visto desde Gosén, donde estaban los israelitas, el resto de Egipto? Yo lo sé, una mancha negra, yo no sé cómo se veía eso, hermano. Pero el punto aquí, o con lo que quiero que nos quedemos, usted y yo hoy, es la lección espiritual, mis amados hermanos, porque mientras los egipcios estaban en la absoluta tiniebla, los hijos de Dios tenían luz. Y no sé por qué, hermano, no porque fueran mejores, o no porque ellos amaran las tinieblas, o no amaran las tinieblas, porque las amaban también, sino porque Dios es amor. Dios los amó primero y por pura gracia, por amor de su nombre, extendió su misericordia. La luz, por el contrario, de la oscuridad, es lo que representa a Dios, representa su presencia, representa la verdad, representa la pureza, representa la belleza. Y Dios, por pura gracia, lo hizo partícipe de la luz. Y sin eso, mis amados hermanos, ¿hasta qué punto va? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Note, este versículo tiene varias implicaciones. La primera dice, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Ok? Y esto es referencia a la palabra de Dios. ¿Ok? No, esto lo está diciendo el apóstol Pedro, aquel que vio la ascensión, aquel que vio al Señor hacer todos los milagros y el que tuvo toda la revelación. Él dice, usted tiene en su mano la revelación profética más segura.
están escuchando, hermano? Usted la tiene en su mano. Lo segundo es que como tenemos la revelación profética más segura, dice el apóstol que haríamos bien en estar atentos a ella como qué cosa, como una antorcha que alumbra donde, en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo Pedro aquí, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios alumbra la oscuridad de nuestros corazones, palabra por la cual usted y yo hoy somos llamados a salvación. La palabra de Dios disipa la oscuridad. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? Note, el mismo Pedro lo dice, pero vamos a la primera carta ahora. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Note, Dios hizo algo para que usted sea nación santa. Y también se nos dice aquí que lo hace con un propósito. ¿Para que hagan cosa? Anuncien las virtudes que lo llamó de donde. Lo ve ahí, hermano. No es que usted siempre estuvo en la luz y el Señor lo vio de que, venga, este hombre está iluminado, ven aquí, tú eres lo mío. Eso no fue lo que pasó. Nadie estaba en la luz. Todos estábamos en tinieblas, tanto egipcios como no egipcios. Pero la diferencia entre egipcio y no egipcio era una sola. Esa es la única diferencia. Lo único que lo hace diferente a usted que al resto del mundo es Cristo Jesús, que lo sacó de su tiniebla. Usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Yo no se lo tengo que decir, yo no sé de dónde lo sacó, pero usted sí sabe. Y lo llamó a la luz admirable de Él. Y en virtud de esa vocación, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir en esa luz. Miren lo que dice Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo era luz. ¿Lo ven ahí? El mismo principio. Usted era tinieblas, pero ahora es luz en el Señor. Y como ahora somos luz en el Señor, ¿qué significa eso? Que hay que vivir como luz. ¿Saben por qué, hermanos? Lo mismo que estábamos hablando en la escuela dominical. La luz no puede dejar de ser luz. ¿Ok? Si soy luz, tengo que vivir como luz. No puedo decir que soy luz y vivir como tiniebla. Eso es una imposibilidad. La luz es luz y la tiniebla es tiniebla. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Lo cual me lleva entonces al siguiente punto. Porque aquí se ve que se debe vivir sin comprometer la vocación. Note, por ejemplo, el versículo 24. Ya cuando Faraón no aguantó más, y de nuevo, probablemente ya los súbditos de la familia, la mujer y los hijos estaban diciendo, ¿hasta cuándo? Porque piénselo, hermano, para mí 30 minutos probablemente hubiera sido mucho. ¿No? Probablemente 30 minutos de ese tipo de oscuridad hubiera sido suficiente para mí. Pero no, hermano, Faraón estaba tan endurecido que él aguantó un día. No solamente un día, 2 días. No solamente 2 días, 3 días. Endurecido en su corazón. ¿Cuánto tenemos que sufrir para correr a Cristo en arrepentimiento y fe, mis amados hermanos? 3 días. Probablemente la esposa, los hijos, no sé qué, agarra el teléfono y llama a Moisés. Y el hombre entonces, dice el versículo 24, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, ok,
Ok, vayan, sirvan a Jehová. Yo le había dicho que no podían ir las mujeres ni los niños. Está bien, está bien. Lleven a las mujeres y a los niños, pero déjenos las ovejas y vuestras vacas, pero llévense a todos los demás. ¿Ok? Ahora, usted mira ahí, usted que se ríe, usted probablemente hubiera negociado. Probablemente usted no hubiera dicho, voy a llevar a todo el mundo en la mano, también. ¿Ok? Pero el punto que estamos viendo aquí es que Moisés no estaba negociando. El problema que tenemos muchos de nosotros que somos creyentes es que nos gusta negociar. Comprometemos nuestra vocación. Nos vemos valioso hacer intercambio. Ah, Señor, tú me estás pidiendo eso. Está bien, está bien. Yo sé que tú quieres que yo haga eso, pero vamos a hacerlo. Aquí también estamos cuenta. ¿Ok? Yo te doy esto acá, que por cierto tú no necesitas, pero yo te lo quiero dar, porque yo sé que lo vas a apreciar. Y tú entonces mira para el otro lado de mi lado. ¿Qué te parece, Señor? ¿Tenemos un trato? Algo así es lo que estaba tratando de hacer aquí para un... No, hermano, eso es lo que estaba haciendo desde hace rato. Primero fue que, bueno, váyanse pero no muy lejos. Después fue, bueno, vayan los varones. Después fue, ahora, bueno, vayan todos pero me dejan la vaca. Siempre hay algo por lo que podemos decir, no te voy a entregar toda mi vida, Señor. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué es? ¿Qué pecado estamos diciendo, Señor? Llévate todo lo demás, pero eso no. ¿Qué área de mi vida estoy diciendo? Quédate con todo eso, pero esto acá, esto es mío. Eso es lo que está haciendo Faraón aquí. ¿Saben por qué? Él sabía que si él se quedaba con su viento, los israelitas iban a tener la tentación de regresar. Si iban ahí, pero su plata, su cosa, su chéchere, estaban en Egipto. Así que él decía, bueno, si me quedo con eso, yo tiene que regresar. ¿Okay? Pero note, como les dije hace un momento, Moisés no estaba negociando ni pidiendo permiso. Versículo 25. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros y no va a quedar, note la especificidad de Moisés, no va a quedar ni una pezuña atrás. Se va todo. Con Dios es todo o nada. Dice más adelante, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos acá. ¿Ok? ¿Cuál es el punto aquí? Moisés está diciendo, esto es lo que necesitamos para servir al Señor. Se va todo. No estamos negociando ni haciendo algún arreglo de recámara. Esto ya tiene un propósito. Todas estas cosas que tú ves aquí, hasta los animales tienen un propósito, y es fuera de Egipto. ¿Ok? Esa es la primera lección. No hay compromiso, mis amados hermanos. All or nothing con Dios. No hay medias tintas. ¿Saben por qué? Jesús no te salvó a medias. Jesús no te medio salvó. Jesús no casi te salvó. ¿Okay? Nadie está medio embarazado. ¿Okay? ¿No estás embarazado? ¿O no estás embarazada? Hay que aclarar eso. ¿Estás o no estás embarazada? ¿O estás o no estás salvo? No hay punto medio. Y el que está salvo vive por Cristo. Eso es lo que dice el corito: vivo por Cristo, confiado en su amor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay punto medio. Y lo segundo que notamos en esa porción, mis amados hermanos, es que a Dios también lo adoramos como quien es. ¿Sí? Porque tenía que salir todo. Salían los hombres, salían las mujeres, salían los niños y salían los animales, los chécheres, porque con los bienes también se adora al Señor. Y una lección para nosotros, hermanos:
todo le pertenece a Dios. Y como digo, todo, hermano. Usted puede agarrar su cartera y la puede abrir. No voy a seguir en la coreografía, eso no es mi intención. Pero abra su cartera, vea lo que hay ahí. Haya mucho o haya poco, eso no es suyo. Eso le pertenece al Señor. Usted se lo va a dar para que lo administre para él. Muchos no nos gusta eso porque hay conceptos que nos dicen en el compromiso: Señor, yo te doy X% y el resto es mío. Es el negocio para algunos. Y decimos, da. Claro que la matemática da. Si yo digo 90-10, claro que sí. Si yo puedo 10, 90 es mío. ¿Quién no hace negocio así? ¿Ok? Es un ejemplo nada más. Pero la matemática da, ¿cierto? Pero ya se siente diferente cuando yo digo que no es 90-10. Es 100-0. Es 100-0. Porque todo le pertenece a él. ¿Cómo cambia cuando hacemos la perspectiva así, cierto? Eso es lo que nos está diciendo esto aquí. Faraón no te va a quedar con nada, porque todo es de él. No dudes, hermano, que Satanás va a querer quitarle toda su plata también. Lo hace de diversas maneras. Algunos hermanos se sienten incómodos con dar al Señor, pero no tienen problema de tener 3, 4, 5 canales o plataformas de streaming. Por poner un ejemplo, ahí no negociamos el dinero, pero de repente para ofrendar cuesta un poquito más. Moisés no negoció, todo le pertenece a él. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo subir. No solamente eso, ahora Faraón se puso bravo. Versículo 28. Y le dijo Faraón: no te quiero ver más. El día que te vuelva a ver, así de bravo estaba el hombre. Probablemente Moisés decía: ¿qué te sientes así? La respuesta de Moisés fue: has hablado correctamente. La última vez que lo vamos a ver es la última. ¿Ok? Hay un debate en qué quiso decir o no, porque ahora que se da la 10ª plaga, vamos a volver a llamar a Moisés de nuevo. Para querer ver su rostro de nuevo. ¿Ok? A lo que voy es: Faraón siguió endurecido. Y eso es a lo que quiero llamarlo a usted que me escucha hoy, mi amado hermano. Esto aplica para jóvenes, esto aplica para adultos, esto aplica para todos nosotros. El último punto: corramos a la esperanza que hay en la luz. Si hay algo que usted tiene que aprender de todo lo que estamos leyendo aquí, es que no hay que ser como Faraón. Pelea a Faraón, haga absolutamente lo contrario a todo lo que hizo Faraón en toda esta historia. ¿Por qué, mis amados hermanos? La única manera de escapar de las tinieblas es poniendo la fe en Cristo Jesús. Faraón no quería escapar de las tinieblas, pero se puso a confiar. La última esperanza que la había dado. Se da cuenta, hermano. El Señor le dice: ya estoy aquí, ¿qué hacer? Todavía tiene que ser a mis términos. Todo lo que tenía que hacer era hacer lo que cantamos hace un momento, ¿verdad? Yo me rindo. Eso era lo que tenía que cantar para ahora ahí en ese momento, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos pide en fe, que hagamos. Porque Él es la única esperanza. La única manera de escapar de las tinieblas es poniendo la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Acompáñenme a Mateo 4:16. Esto es
Mateo, aplicando lo que estaba sucediendo en ese momento en Mateo a Isaías 9. Note, el pueblo asentado en luz, ¿es lo que dice ahí? Asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Saben qué están hablando ahí, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo estaba sentado en tinieblas, pero pudo ver la luz de Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Piénselo por un momento. Cristo, para salvarnos de nuestra oscuridad, irrumpió precisamente en nuestra oscuridad. No solamente irrumpió en nuestra oscuridad, sufrió lo que nuestra oscuridad mereció. Y para recordárnoslo en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió cuando el Señor estaba en la cruz? Hubo tinieblas. El Señor cargó su tiniebla y mi tiniebla. Y no solamente hizo eso, así como Faraón estuvo 3 días en oscuridad, nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en la oscuridad de la tumba para levantarse entonces un poder victorioso, solamente para que usted y yo fuéramos entonces partícipes de la luz. ¡Wow! Solamente para que usted y yo fuéramos partícipes de la luz. Él mismo es el que nos dice hoy: ven a la luz. No importa la circunstancia en la que estés. Permítame decirle algo, hermanos. A veces que pensamos que la oscuridad es solamente hacer maldad. Pero a veces, permítame decírselo, a veces el sufrimiento puede hacernos inclinarnos al lado oscuro. A veces el dolor me puede tentar, como decían en Star Wars, a irse al lado oscuro. Porque alguien me hizo daño, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que vivirla. Lo vi en un programa de televisión hace poco. Personas que decían: sufrí mucho, y como yo sufrí, todo el mundo tiene que sufrir. Por lo general, lo que le sucede a esa persona es que tiene que enfrentar lo que se llama justicia política. Pero es porque es fácil que el dolor nos pase al lado oscuro. Pero piénselo por un momento. Por eso el llamado de Cristo es a todos: ven a la luz. Voy a cerrar con Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez, ¿quién habló? Jesús habló. ¿Y cuáles fueron sus palabras con las que quiero dejarlo hoy, mis amados hermanos? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Fíjense eso en un momento, hermano. Yo soy la luz del mundo. Nada de eso de que sigue la luz de tu corazón. Tu corazón no tiene luz si no es en Cristo. ¿Ok? No es de que sigue la luz de cualquier otra cosa. Solamente Cristo es la luz del mundo. ¿Ok? Lo primero que hay que entender: no hay otra luz. Fuera de Cristo hay tinieblas. Es una o la otra. Por eso el Señor dice que el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ve ahí? Es lógico, si viene la luz, detrás de él no hay luz. Sino que seremos entonces poseedores de qué cosa? De la luz de la vida. Esa es la meta de la existencia humana, hermanos. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo el pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión. Como dijimos esta mañana, el propósito de nuestra existencia es solamente
la comunión con Dios. Primariamente, digamos así, la comunión con Dios. Sea nuestra oración que no seamos como Faraón y que busquemos la luz, que nos aferremos a la luz para que vivamos en luz. Señor, les bendiga ricamente, mis amados hermanos, en la luz de Cristo.